vamos a comenzar con la explicación del pasado simple. Os lo escribo aquí arriba. Pasado simple. Ahora os voy a subir este esquema, ¿vale? Directamente este que estoy escribiendo. Voy a intentar hacerlo un poco más despacio para que las letras sean un poco más legibles. Y vamos allá. El pasado simple. Vamos a hacer una distinción entre los tres tipos de oraciones que tenemos, que son afirmativa, negativa y pregunta. Voy a comenzar con la afirmativa. Si recordáis, yo la afirmativa siempre le pongo una cruz de positivo, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengamos más claro voy a poner afirmativa, ¿vale? En el pasado, en las oraciones afirmativas, tenemos que hacer una diferencia. Cuando utilizamos un verbo regular, seguimos una estructura, ¿vale? ¿Cuál es mi estructura? Cuando sigo un verbo regular, mi palabra clave, mis dos letras claves que nunca debo olvidar son ed. ¿Vale, chicos? Siempre cuando un verbo es regular, yo le añado ed a mi verbo. Y voy a haceros un ejemplo para que lo veáis. Por ejemplo, el verbo jugar, que tanto os gusta, ¿vale? I played basket. Yo jugué al baloncesto. Y si yo tapo la ed, ¿veis? Es el mismo verbo, es una frase igual que si fuera en presente, lo único que le he añadido es la ed. Mi clave para que sea pasado es ed. Recordar que cuando un verbo acaba en e, como es el ejemplo de like, ¿vale? Like, veis que acaba en e, ¿verdad? Como acaba en e, solo hace falta que le añada una d. I like, por ejemplo, pizza. A mí me gustaba la pizza, ¿vale? Solo le añado la D porque ya acaba en E. Como acaba en E, pues no vuelvo a añadir otra E, ¿vale? Mi siguiente distinción es cuando utilizaba los verbos irregulares. ¿Qué pasa cuando utilizo un verbo irregular? Ya no pongo ed. ¿Por qué se dice que es irregular? Porque cambia totalmente la palabra. Entonces tendré que utilizar ¿os acordáis que nos estudiamos una tabla con los verbos irregulares? Pues tendremos que poner la segunda columna, que es donde pone past. Os aparece arriba past del pasado. De esta manera el verbo cambiaría completamente. Os voy a poner una oración en presente y la vamos a pasar a pasado. Por ejemplo, vamos a poner yo fui a París, ¿vale? I go to Paris. Yo fui a París. Este verbo que tengo aquí está en presente, es el verbo go. Pero si yo recuerdo, el verbo go es un verbo irregular. Me voy a mi tabla de verbos irregulares y encontraré que el pasado de go es went. Entonces, al pasarlo a pasado sería I went to Paris, ¿vale? Si veis, ha cambiado completamente la palabra porque es una palabra irregular, ¿vale? Tenéis que estudiar vuestra tablita de verbos irregulares, siempre para saber cuáles son. Si el verbo que os aparece ahora en el nivel que estáis, hay muchos más, pero los ejercicios que yo os ponga, no está en la lista de verbos irregulares, es que es regular, ¿vale? Si no me aparece en esta lista de estos de aquí, pues será regular, me vengo a los de arriba, ¿vale? Bueno, esta es la afirmativa. Si tenéis alguna duda, luego me preguntáis, ¿vale? Recordad preguntarme siempre en los comentarios de la publicación, que me llegan a mí y así veo las dudas que tenéis, ¿vale? La siguiente forma de hacer el pasado sería en negativa. En negativa. Yo siempre le hago una raya de menos, ¿vale? Le vamos a escribir negativa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto es muy fácil, porque aquí sí que no hay distinción. Es igual siempre, ya sean los verbos regulares o irregulares, ¿vale? Es lo mismo para los dos, tanto para los verbos regulares como para los verbos. Está cambiando de colores, solo.
para los verbos irregulares es lo mismo. Os pongo el signo de igual, ¿vale? Para que sepáis que es lo mismo. Igual, ¿vale? Muy bien. Entonces sí que tengo que seguir una estructura. ¿Cuál va a ser mi estructura? Pues va a ser poner siempre un sujeto. Siempre he puesto un sujeto. Después voy a indicar no. ¿Cómo indico no? Con didn't. Didn't es mi palabra negativa en pasado. Didn't más ya pongo el verbo normal, como yo lo conozco, más un complemento. ¿Vale? Si yo sigo esta estructura, ya puedo formar mi oración negativa. Muy importante, quiero que recordéis que aquí en afirmativa lo vamos a poner lila para que sea un color que os quede claro. Nunca pongo did, ¿vale? Porque es que luego he visto unos fallitos por ahí que hemos puesto did en afirmativa. Pues no, did nunca lo voy a escribir en afirmativa, ¿vale? Está prohibido. En afirmativa solo es la ed o el verbo irregular cambiando su forma, ¿vale? Vale, la negativa. En la negativa sí que me gustaba a mí poneros que vuestra palabra clave, la voy a poner aquí, sigo aquí arriba la del igual, la palabra clave es didn't. Es la única palabra que tengo que añadir para hacer una frase en pasado en negativo. De esta manera, el sujeto, por ejemplo, vamos a seguir con los mismos ejemplos. I play basketball. Vamos a seguir con los mismos. I didn't play basketball. Si veis, yo añado didn't y ya está. No añado más nada. El verbo ya no se le pone ed, al verbo no se le hace nada. Mi verbo se queda normal, como yo lo conozco, play, ¿vale? Al poner didn't ya me indica que es pasado. ¿Qué pasaría si el verbo fuera irregular? Por ejemplo, este que hemos puesto aquí, I go. Pues yo pondría I didn't go to Paris, ¿vale? De esta manera os dais cuenta que añadiendo didn't igual vuelvo a dejar el verbo go igual. Aquí ya no le pongo el irregular. Mi única clave que yo tengo que tener clara en negativa, lo único que tengo que tener claro es poner didn't, ¿vale? Si yo pongo didn't y el verbo lo dejo tal cual. Me vengo a la pregunta. La pregunta la representamos con el símbolo de la exclamación, símbolo de exclamación. Y vamos a poner la pregunta. ¿Cuál es la palabra que yo tengo que utilizar en pregunta? Bueno, voy a poneros que si vuelve a ser lo mismo para los verbos regulares como para los verbos irregulares. Es lo mismo, ¿vale? Pero mi palabra clave aquí será, esto es lo mismo, mi palabra clave será did. Solo did. ¿Vale? Y muy importante, siempre un signo de interrogación, porque estoy haciendo una pregunta. Voy a haceros un ejemplo. Un ejemplo voy a poner la estructura para que sigamos en el mismo ejemplo de arriba. Necesito seguir una estructura, ¿vale? Mi estructura, la pregunta siempre empezará con did. Did, seguido del sujeto, más un verbo, más un complemento. Más el signo de interrogación siempre, ¿vale? Esta es la estructura de la pregunta. Tengo mi estructura, todo perfecto. Vamos a hacer el ejemplo. Mi ejemplo sería did. He puesto you aquí, perdón. Tenía que haberos puesto sujeto, ¿vale? Sujeto. Por ejemplo, estábamos con play basketball. Did you play basketball? ¿Jugaste tú al baloncesto? ¿Y cuál sería mi respuesta? Pues si sí jugué, pondría yes, I did. Si no jugué, sería no, I didn't. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si fuera un verbo irregular? Lo mismo. Un ejemplo.
Did you go to Paris? ¿Fuiste a París? ¿Vale? Pues igual sería yes, I did. O no, I didn't. ¿Vale? Si veis, yo mi verbo play y mi verbo go lo vuelvo a dejar igual, no lo toco. Pero lo que nunca puedo olvidar es did y mi símbolo de interrogación. Porque si no pongo el signo de interrogación no es una pregunta, parece que nos hemos equivocado al hacer una afirmativa. ¿Vale? Esta es la estructura del pasado simple. Os voy a subir este esquema para que lo tengáis. Recordadlo siempre, ¿vale? Que did. Ahora voy a hacer aquí un pequeño esquema. Aquí, en plan rápido, que no nos liemos. Afirmativa. Mi palabra clave es la ed o en su caso el verbo irregular. Si hay que cambiarlo, ¿vale? En negativa. Mi palabra clave es didn't, que significa no en pasado. Y en pregunta, mi palabra clave es did, más el signo de interrogación, ¿vale? Y muy importante, nunca, os voy a hacer el símbolo de prohibido. Uy, se nos ha ido. Prohibido, aquí le vamos a hacer el símbolo de prohibido. A ver si con el símbolo os queda bien clarito, que está prohibido poner did. Uy, se ha quedado blanco. Prohibido poner did, ¿vale? Está prohibido. Nunca en afirmativa pongas did. Jamás, ¿vale? Igual que luego abajo nunca. Vamos a hacer lo mismo. Aquí nunca en ninguno de los dos, ¿vale? En ninguno de los dos podemos escribir, ¿qué? ¿Lo sabéis ya? Que nunca podemos escribir aquí. La ed, ¿vale, chicos? Nunca. Prohibido. Ed, prohibido. ¿Vale? Yo creo que con esto lo tenéis clarito. Ahora tenéis que trabajarlo mucho, tenéis que profundizarlo, hacer muchos ejemplos. A ver si con este esquema va quedando claro el pasado simple. Antes de pasarnos a otro pasado tenemos que tener este muy claro. Este es nuestro principal, ¿vale? Os lo subrayo. Pasado simple, es el fácil. Ay, se me ha olvidado poneros una cosa muy importante. El uso, ¿cuándo lo usaba este pasado simple? A ver si os acordáis y lo decís antes que yo, que algunos estoy escuchando. El pasado simple lo usaba en acciones que solía hacer en el pasado. Acciones que solía hacer en pasado, ¿vale? Cosas que yo habitualmente hacía, como por ejemplo, pues habitualmente leía libros, o iba a París porque iba todos los fines de semana, o jugaba al baloncesto, cosas que hacía antes y que ahora ya no hago, ¿vale? Bueno, a ver si con este esquema os queda claro. Muy importante, estudiar esto ahora mismo, ¿vale? Antes de seguir hacia adelante.